Muy, pero muy buenos días. Arranca la mañana del mercado. Estamos en Semana Patria, ¿sí? Acá me tapé un poco la marca con una escarapela recién. Que estamos a nada, a días de la Declaración de Independencia, un momento, un hito histórico. Así que bueno, viernes 23 de mayo, voy a saludar a mis compañeros. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buen día, Ale. Ya veo que ya estás de regreso. Muy lindo tenerte de vuelta en la mesa. Sí, bueno, gracias. Sí, los extrañaba a todos también acá. A ustedes también, Lucho, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ale. Buen día, Gus. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la gente por ahí? ¿Cómo estuvo Mendoza, Ale? Estuvo muy lindo Mendoza, muy lindo Mendoza. A ver, quiero estar muy agradecido a Mendoza, la verdad que la pasamos muy bien, las charlas estuvieron muy buenas, salieron muy lindas, nos acompañó bastante clima, resoleado, es obviamente un poquito fresco, que es natural por la época, pero muy soleado, el lugar hermoso, la verdad que tenemos un país tan pero tan lindo desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, la vista ahí desde la precordillera y la cordillera al fondo. Es más, había nevado 2 noches, así que no en propio la ciudad, sino que en la zona más de montaña. Así que la realidad fue espectacular, ¿no? Em, Acá, bueno, así que buenísimo. Saludar un montón a toda la gente del cariño de Mendoza, también a todo el equipo de Raba, porque la realidad es que quiero arrancar con todo el equipo que se quedó acá en Buenos Aires, porque cada vez que hacemos un viaje, obviamente tenemos que cubrir un montón de cuestiones. Fue una semana complicada con algunos contratiempos que hemos tenido y acá estuvieron al pie del cañón en todos los sectores de Raba, a los que se quedaron acá, a todos los que viajaron y hicieron posible esto también. Estuvo todo impecable, todo muy cuidado, salió la verdad que impecable, así que bueno, nada, saludos a todos, a Mendoza, gracias Mendoza por tanto cariño. Y vamos a arrancar obviamente porque seguimos con la Rabaneta de gira, porque vamos a pasar a Córdoba. Y ahí estamos, bueno, justamente viendo en pantalla que este martes ya falta poquito, nos falta mucho. El próximo martes 10 de junio, ¿sí? 9 de la mañana tenemos la charla para pymes y 16:30 la de personas físicas en Córdoba. Se incorpora en el 2025 ya Aye a la Rabaneta. Así que bueno, si no se anotaron, ahí estamos poniendo el link en los comentarios ahí en el chat para que puedan anotarse eh, para Córdoba. Y bueno, ya después, si seguimos, van a ser sorpresas, ya lo estaremos anunciando de cómo sigue la Rabaneta girando por el país. Eh, Así que anótense porque todavía obviamente hay cupos. Hay un montón de demanda para Córdoba, ¿eh? No saben la demanda que hay para Córdoba, ¿sí? Todavía hay cupos, pero anótense si están cerquita de por ahí de Córdoba por estas épocas y porque la realidad es que hay lugar, pero que fue terrible la demanda que está teniendo, así que bueno, buenísimo. Ojalá que podamos estar también a sala llena, como en todos los lugares, llevando un poquito, obviamente es como un poco la mañana del mercado mezclado con un poco de educación financiera general. Está buena la charla, la verdad que es muy amena. Y obviamente nos acompaña siempre la gente de PMP para dar estrategias fiscales vinculadas a las inversiones. La realidad que está muy buena también la charla de los chicos. Así que bueno, los esperamos en Córdoba, ¿eh? ¿Sí? Bueno, eh, Ale, perdón, sí, tenemos contá. que hacer un saludo especial a un seguidor que está siempre, absolutamente siempre, todos los días. Martín está ahí presente. Le mandamos un muy feliz cumpleaños. Tengo el dato de que Martín, todos tenemos el dato de que Martín es de Mar del Plata, así que le mandamos un muy buen saludo, que empiece muy bien su cumpleaños. Muchas gracias por siempre estar, porque Martín es uno de los que siempre, siempre está en el chat, siempre lo vemos todos los días conectado. Qué grande, Martín, 40 cumple encima. Bueno, Martín, prende el fuego que te caemos, a la noche. Le caemos a Martín, 40 años. Bueno, Martín, feliz cumpleaños, querido, que la pases muy lindo. 40 un pibe, pone Juan P, por supuesto. Hoy, los 40 hoy son los 20 de hace un tiempo. Bueno, exageré. Bueno, vamos a arrancar la mañana del mercado con la noticia del día de ayer. Ahora vamos a ver qué puede llegar a impactar un poco del mercado de capitales, que es lo que le importa a ustedes, ¿no? Y es verdad, pero es una noticia económica política, más económica que otra cosa, ¿sí? Así que vamos a arrancar un poquito con el anuncio en el día de ayer del gobierno, en el cual
lanzó el plan para incentivar el uso de dólares no declarados, elimina controles y modifica montos. Bueno, esta es una página ahí, una placa, perdón, que estamos mostrando de ámbito. El gobierno ayer dio a conocer el detalle de las medidas. El objetivo es remonetizar la economía con ahorros no declarados de los argentinos y entra en vigencia desde el 1 de junio. Acá quiero hacer un par de aclaraciones, ¿sí? Desde el 1 de junio ya hay cosas que van a entrar en vigencia. Obviamente faltan dos patas de los anuncios de ayer. Una va a ser a través de resoluciones de ARCA, ¿sí? El órgano, digamos, de recaudación impositiva del país. Y por otro lado, va a haber una serie de proyectos de ley para poder, digamos, avanzar con los anuncios que se hicieron desde ayer, obviamente en el comunicado de prensa desde Casa Rosada, en el cual estuvieron, bueno, estuvo también Caputo, estuvo Adorni como obviamente el comunicador, como vocero, y también obviamente los representantes de lo que es ARCA y lo que es Banco Central, con todo este paquete de anuncios, ¿sí? Y vamos a aclarar que está poniendo, bueno, no me gustan los anuncios, ponen algunos. Bueno, a ver, vamos a aclarar un poquito esto, porque muchos dicen que es una especie de blanqueo. La realidad es que la noticia en sí no es un blanqueo, como ellos expresan, no es un blanqueo de forma directa, de alguna forma decirlo, sino que es una medida indirecta, ¿sí? Fíjense la siguiente placa que vamos a mencionar cuáles fueron las principales medidas de lo de ayer. Vamos a tener cambios en los regímenes informativos. Quiero aclarar que hoy en día hay ciertos sujetos de la economía, responsables de la economía, ¿sí? En los cuales tienen que hacer un régimen informativo a la FIP de determinados movimientos de los ciudadanos en materia de compra-venta, digamos, en materia, digamos, económica, ¿no? Y acá hay dos patas importantes en lo que es los regímenes informativos. Por un lado, hay algunos que se eliminan y por otro lado hay otros que se modifican los montos. Vamos ahí en la placa, hicimos una breve síntesis de los regímenes informativos que se están eliminando. Compra-venta de inmuebles. Los escribanos informar sobre las operaciones de compra-venta de propiedades, eso se elimina. Compra-venta de autos usados, concesionarios y otros agentes informar sobre las transacciones de vehículos usados se elimina. Administradores de consorcios informar sobre el pago de expensas. Antes había un monto si era mayor a 32.000 pesos. Hoy directamente no tienen que informar absolutamente nada. Antes lo que era servicios públicos y telefonías y las empresas que brindaban este servicio por los montos consumidos por los usuarios tenían que informarlo a ARCA, ¿sí? Em, Ahora ya no tienen que informarlo más. Y todo lo que es consumos de tarjeta de crédito, débito y a través de billeteras virtuales tampoco se tiene que informar más. Quiero aclarar que toda esta información era información sobre nosotros, en nuestros usos de nuestro dinero, a ARCA, para que ARCA tenga eh, información de control, de alguna forma de decirlo, de control fiscal, de control tributario, ¿sí? Respecto a los argentinos. Y ahora vamos con el régimen informativo de los cuales se modifican los montos, ¿sí? Estos no se eliminan, siguen vigentes, pero se modifican, se elevan los montos mínimos. Estamos hablando de transferencias y acreditaciones, bancos y billeteras virtuales. Antes tenían que informar a partir de 1 millón, ahora recién a partir de 50 millones, personas físicas y 30 millones jurídicas. Todo lo que era retirar dinero en efectivo, antes desde cualquier monto se informaba, hoy las entidades bancarias lo van a informar a partir de 10 millones de pesos. Todos los saldos de cuentas, antes entre 700.000 y 1 millón tenía que informarlos. Bueno, ahora recién a partir de 50 millones se informa y de 30 personas jurídicas. Plazos fijos pasa de 1 millón a 100 millones. El salto es grande, 30 millones de personas jurídicas. Todas las tendencias de las ALICs, en las sociedades de bolsa, los brokers, ¿sí? Antes cualquier monto los brokers informaban, bueno, a partir de ahora de los 100 millones de personas físicas, 30 millones de personas jurídicas, y por último las compras, ¿viste? Cuando uno iba al supermercado y antes cuando estabas poniendo la cinta a los alimentos te decían, ¿me podrías dar tu DNI? Y te cargaban el DNI, ¿viste? Antes de pasar toda la compra. Y te preguntaban también, ¿no? Si consumidor final, ¿no? Por el tema, bueno,
Ahora ya no te lo van a preguntar más, porque eso era porque de cualquier monto tenían que informar el tema de las compras. Bueno, a partir de ahora ya, antes, perdón, era de 250.000, a partir de ahora pasa desde 10 millones, ¿sí? Personas jurídicas y físicas, acá es lo mismo, a partir de los 10 millones también tienen que informar. Reitero, este era un régimen de información, esto es independientemente de los impuestos, ¿sí? Era un régimen de información de los cuales Arca se nutría para saber, digamos, de nosotros, ¿no? De nuestros movimientos, de nuestras cosas. Bueno, eso se está modificando. No es un blanqueo en sí, sino que es elimino cierto régimen de información y por otro lado aumento los límites de cierto régimen de información, por lo cual desde ahí para atrás no me preguntan nada, Arca no se informa de nada, si pierde esa información que hasta hoy tenía, ¿sí? Y uno de los impactos, la pregunta a ustedes es, ¿qué tendrá que ver, Ale, todo esto con, digamos, el mercado, la bolsa, con la parte de las inversiones? La realidad es que no hay demasiado cambio, pero yo creo que indirectamente, a través de generar un flujo posiblemente, porque a partir de ahora todo esto es hipotético, posiblemente un flujo de mayores dólares guardados en la economía a el mercado formal. Cuando hablo de dólares es porque, si bien recién anuncié que son todos montos en pesos, cuando hablo de ahorro, ahorro de colchón, nadie ahorra en pesos generalmente. Es decir, a lo sumo eso si lo tenías en una cuenta haciendo tasa en pesos, que puede ser un ahorro en pesos haciendo tasa de una cuenta, un carry trade o lo que sea, ya lo estabas declarando, porque ya lo tenías en una cuenta. Estamos hablando de la plata que uno tenía en casa, ¿no? En algún lugar guardado, de alguna forma decirlo. Eso se puede inyectar a la economía sin información y obviamente esa inyección también puede parte trasladarse al mercado de capitales y por ende generar un flujo de mayor demanda de activos financieros, ¿sí? Por eso, indirectamente, todo este flujo de dólares también tengan en cuenta que puede llegar a impactar un poquito en el dólar. ¿Por qué? Porque son dólares que se inyectan a la economía, no se emiten más pesos, entonces vas a tener más flujo en dólares en la economía ante el mismo cap de pesos. Eso puede seguir bajando la presión del dólar en la cotización. Así que de manera directa, no, capaz que no tiene tanto impacto, de manera indirecta podría llegar a tenerlo hipotéticamente por esto, ¿no? Claro, ahí perdónale que me intrometo un segundo. Sí, Esto obvio. capaz no es un impacto directo como lo que había sido el blanqueo del año pasado, porque el blanqueo del año pasado estaba instrumentado básicamente como para que uno de los pocos movimientos que puedas hacer sea invertir en pesos, justamente en la bolsa, no necesariamente invertir en pesos, sino que invertir en las cuentas de blanqueo ceras, justamente. Entonces, para todo lo que era un blanqueo mayor a $100.000, se iban a quedar en cautiverio esos dólares por un año si uno no quería pagar ese 5%. Entonces, básicamente se armaba como el mejor camino era invertir, aunque sea en unos BOPREALES, en una ON o en algunos bonos soberanos de una manera conservadora. Este, capaz llamémoslo de esta nueva instrumentación, no busca eso, busca capaz una reactivación o busca directamente inyectar dólares o inyectar el ahorro, que como decía Ale, la realidad es que muy pocas personas debe ahorrar en pesos abajo del colchón, entonces inyectar esos dólares nuevamente a la maquinaria de lo que sería el consumo, bueno, obviamente todas las transacciones grandes por ese lado, por lo cual no vamos a ver capaz un efecto directo en lo que es volúmenes de Merval, estoy hablando simplemente de volúmenes de transacción, como sucedió en el blanqueo pasado, como sucedió el año pasado. Diferenciar mucho que está teledirigido hacia otro objetivo, no es lo mismo que sucedió el año pasado. Exactamente, sí, ahí estaban preguntando, ¿no era en la Salix 30? Es por lo menos el anuncio ayer. Tengan en cuenta que recién hoy están saliendo las resoluciones de ARCA, ¿sí? Sobre esto y falta la parte de leyes, ¿no? Pero habían dicho 100 para personas humanas, 30 para personas jurídicas, lo aclaro por la placa. Sí, Agus, totalmente. A ver, de alguna manera esto es una discusión, no es un blanqueo, no es un blanqueo. Lo que es real y es dato duro es que es una baja en el volumen del régimen de información, ¿sí? Hacia al órgano de recaudación y control fiscal. Y puede llegar a ser materia de discusión el tema, obviamente, si esto es en contravención de lo que es
la ley tributaria en Argentina y lo que es también los regímenes de información y las normas de control a través de Gafi, principalmente por lo que es lavado de activos, ¿no? Entonces puede entrar un poco de discusión eso, ¿sí? Que es lo que está hoy en día. A ver, no soy como para poder opinar sobre eso, porque aparte tampoco soy idóneo en eso, pero digamos, es lo que uno lee en los medios, y de hecho el FMI aclaró que por favor todas las medidas estas nuevas estén justamente en acuerdo con los regímenes internacionales y las normas respecto al lavado de dinero. Gafi puede incluir o sacar a países que respeten todo el tema de la normativa. Vamos a ver qué pasa con eso, no lo podemos saber. Solo estamos mencionando lo que fue ayer el comunicado, digamos, de una manera de prensa por parte del gobierno. Tenemos una placa más, sí, la última, que respecto a las medidas, que esta ya es más, un poco más cualitativa, que es la simplificación del impuesto a las ganancias. Sí, va a haber un nuevo régimen simplificado desde el 1 de junio, que se enfoca en la facturación y los gastos deducibles, eliminando la fiscalización de los consumos personales. Para los que están del otro lado y hacen este impuesto, saben que después tenés dos tipos de justificaciones, la parte de los consumos y la parte de la diferencia patrimonial. Bueno, esa ya no, en principio, pareciera que no va a ser necesaria, va a aplicar para el periodo fiscal 2025, que tengan en cuenta que el periodo fiscal 2025 uno lo presenta en el 26, ¿sí? Si bien entra en vigencia ahora a partir del 1 de junio, vamos a estar hablando del periodo fiscal que vence a final del año y que uno presenta el año que viene, y además los bancos no podrán exigir la declaración jurada de impuestos nacionales. Otro de los puntos es la implementación del sistema de finanzas abiertas, modernizar el sistema financiero, impulsar la digitalización y promover la competencia. Proyectos de ley, se va a enviar al Congreso un proyecto de ley para blindar, ellos mencionaron de esta forma a los ahorristas, ¿sí? Modificando la ley penal tributaria y la ley de procedimiento tributario. Y como último, que esto ya se mencionó desde el Banco Central, la ampliación de la red de cajeros con dólares disponibles y dólares de alta denominación, ¿sí? Quieren con todo esto un poco el objetivo también del gobierno es empezar a tener libertad en el uso de los dólares como una economía bimonetaria en la cual nosotros podamos decidir por el momento si queremos usar pesos o dólares de manera indistinta y de manera libre. Por lo tanto, que me parece que este paquete de medidas también apunta mucho a eso y eso es lo que dejó en claro también un poco ayer en el comunicado el gobierno, ¿sí? Así que si quieren, Lucho, ¿querés arrancar un poquito el panel líder, cómo cerró en el día de ayer? Dale, dale. Fue una rueda de mayor a menor. Habían arrancado con buenas uvas, después se pinchó un poco. Nombrar el caso de Banco Francés, que llegó a estar 3% arriba en un momento de la rueda y cerró casi 3% abajo. Pero una rueda tranquila, no mucho volumen, destacando Vima, Transportada del Norte, que subieron 2%. Después, de negativo a neutro, en líneas generales. Loma también, que viene teniendo una buena performance este año, es de los pocos papeles que está positivo. No sé cómo lo vieron ustedes, pero no era una rueda como para hacer mucho. No, no, mirá, ahí estamos mostrando un poquito, a ver, el cierre de ayer fue un cierre mixto, ¿sí? Muy típico también cuando pasa, ¿no, chicos? De los días en los cuales te están un poquito por arriba del neutro y por debajo del neutro, ¿no? Cuando no tenés, digamos, algo de impacto general. Ayer tuvimos esta noticia en la mañana, ¿sí? Prácticamente casi mediodía, y durante gran parte de la rueda pensábamos que podría haber algún impacto. La verdad que para mí transitó el mercado ayer normal, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes, chicos. Agus, vos cómo lo viste también, ¿no? La realidad que creo que el mercado, si me pongo en orden cronológico, arrancamos con unas ruedas correctivas, arrancamos la rueda de manera correctiva. ¿Por qué? Por la licitación de Estados Unidos, si bien en el vivo de ayer Milo lo mencionó, si no Sí, lo eso es vieron, verdad. obviamente vayan a verlo porque estuvo muy buena la explicación que dio de lo que está sucediendo con los bonos largos de Estados Unidos. Por ese lado, Argentina tuvo un efecto arrastre al inicio de la rueda, muy pocos activos despegándose, Francés y Loma, que Loma Los está con bancos. un, sí, Loma que está con una noticia de Morgan Stanley, una recalificación con un price target a $15, por lo cual es normal capaz que se despegue del resto del Merval, no está teniendo ninguna noticia puntual, pero luego después de eso empezó como a construir un poquito el Merval, también Estados Unidos empezó a recuperarse
Y muchos papeles, ante las noticias de lo que había sido las declaraciones del ministro Caputo, la realidad es que no tuvieron un gran efecto en la bolsa, porque no era una noticia que iba a tener un gran impacto en la bolsa, sino que es como decíamos, el impacto es a un juego de largo plazo, justamente por lo cual no va a tener un impacto inmediato como lo que fue el año pasado. Sí, capaz veamos un poco de convulsión en el corto por razones de Estados Unidos, no razones locales directamente. Sí, sí tuvo en un momento, a ver, ahora estoy recordando un poco, pensando y repasando en voz alta la rueda de ayer, digamos, en los tramos del día. Hubo un momento que los bancos empezaron a repuntar lindo, ¿se acuerdan, chicos, ayer? Pero después sobre el cierre de la rueda se pincharon un poco. Fíjense que Macro terminó en cero, que de hecho Galicia terminó casi 1% negativo cuando ha estado positivo en parte de la jornada de ayer después del mediodía, ¿sí? Por citar algunos de los ejemplos, ¿no? Después está Superville, que terminó positivo, pero 1,3, ha llegado a estar arriba del 2% en la jornada de ayer en algún momento. Bueno, bueno, Francés terminó 2,7 abajo, ¿sí? Sí. Francés estaba medio abajo ayer, capaz en algún momento se llegó a poner casi neutra, pero digo, los bancos sí tuvieron como un momento después de los anuncios y después es como que pincharon un poquito al final. Pero como vos decís y como venimos mencionando ahora, no es una rueda en la cual el impacto fue wow, demasiado grande en ese sentido. Y terminamos una rueda mixta, ¿no? Con papeles, con algunas correcciones, por ejemplo, Teco, que ahora vamos a hablar en un ratito respecto a Telecom, con Transener, que también lo vamos a estar repasando con Aus, el gráfico en breve sobre Transener, que cerró casi estos papeles un 3 y pico por ciento abajo, pero fíjate cómo TGN subió arriba de un 2%, Vima también un 2%, ¿sí? Loma, como recién hablaba Lucho también, 2,3%. Bueno, esos días que se dan a veces mixtos, ¿no? Así que, así que bueno, eh, la verdad que va a estar bueno capaz el día de hoy a ver cómo se acomoda un poquito con las noticias que tenemos ahora recientes de Estados Unidos y el tema de en materia obviamente local. Vamos a pasar a ver un poquito los bonos, a ver también, ya que hablamos obviamente de las acciones, pegadito tenemos que hablar de los bonos y cómo vienen los bonos soberanos. Los bonos Sí, ya se comportaron de una manera un poquito mejor, más fuertes también, más resistentes a lo que está sucediendo en el exterior. Creo que los estamos viendo también a través del mes, como un mes que en Estados Unidos capaz fue un poquito más volátil. Y esto que estoy empezando a decir un poco, los bonos argentinos comportándose como bonos, algo que no solíamos ver, obviamente, y que uno capaz no está acostumbrado en el día a día, pero nuevamente con una caída de riesgo país empezamos a ver los bonos comportándose como bonos. ¿Vos, Lucho, cómo lo viste? sí, sí, mostrando bastante resiliencia más con todo esto que mencionaba, que habló Milo ayer de los bonos de Estados Unidos. No pegó tanto por el lado de la renta fija acá local, destacando el AL 30 que subió un poco más del 1%. Después, la mayoría de neutro a positivo, algunos que otros negativos, como el G29. Pero coincido con vos que de a poco se va yendo la volatilidad que nos tenían acostumbrada los bonos, y se empiezan a comportar como lo que verdaderamente son, ¿no? Activos de renta fija. Exactamente, y pará, a ver, yo veo los bonos también como, a ver, como cierta tranquilidad respecto a lo que es el equity, como que el equity estuvo, las acciones, perdón, mucho más volátiles, ¿no? Y es como que el bono va Sí. como un pasito más tranca, los bonos soberanos, obviamente, también estamos hablando ya de un riesgo país que volvió a bajar de nuevo, estamos en los 650 puntos, sí, estamos en ese sentido bastante bien en nivel de riesgo país, bien en el paso a paso que estamos dando, ¿no? Obviamente creo que podemos apuntar a un riesgo país todavía más bajo y bajar hasta 200 puntos más, lo cual no me parece algo inalcanzable, ¿sí? Pero un comportamiento durante todos los días tranquilito, el de los bonos. Igual tengamos en cuenta que ese tranquilito, la suma hace que el al 38 esté 1,4% arriba y el L35 1,9% arriba, ¿sí? Por dar ejemplos, digamos, de cómo es el comportamiento un poquito de lo que Sí. va del mes de los bonos. Por lo tanto, Perdón, sí, quiero hacer una aclaración por si alguien se está conectando a la mañana de mercado y está viendo ese porcentaje en el año, viste, que capaz
no hace referencia con lo que estamos hablando. Recuerden que en por la enero tuvimos bonificación. pago importante Claro. de deuda soberana. Claro, Tanto la obvio. curva de 29 como la curva de 30 pagan renta y amortización. Por eso justamente es que la curva 30 y la curva 29 es la que más decayó en lo que va del año. Está bien, sí, 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 obvio. Vale, Exacto. vale Buena revisión. aclarar el comentario, porque están viendo eso y capaz se preocupan. Bueno, es porque está la amortización, ¿sí? Por eso decimos, fíjense el 35, fíjense, por dar un ejemplo, que es uno que paga intereses en una zona media, bastante lindos, que van subiendo en la parte posiblemente un poquito más elevado y que todavía no pagó capital. Por eso decimos que ante una baja de riesgo país, estos bonos largos pueden tener un upside más importante. ¿Sí? Justamente por esto, porque son bonos que todavía no empezaron a devolver el capital y son más sensibles a la especulación, podríamos decirlo, con un aumento del riesgo país. Ahora, yo quiero comprar un bono como bonista y quedármelo y no especular con eso. Bueno, todavía el 30, el 29 son bonos que están pagando directamente buenos cupones de capital ya en la devolución y que pueden ser una alternativa. Eso va a depender un poco de los objetivos que busquen ustedes, ¿no? Si es más por buscar un upside o para entrar y dejarme un bono y cobrarlo. No digo que el 35 no, sí, porque también, pero hay que tener más paciencia porque el capital arranca más adelante. Y lo último, pegadito a los bonos, ¿qué vamos a hablar? Obviamente del dólar, este dólar que está flotando en una banda, ¿sí? Entre, bueno, ya se corrió un poco la banda, ya no son más 1000, son 900 y pico, ¿sí? Y obviamente 1400 y moneda, esa banda se va abriendo ese cono con forma de cono, y tenemos un dólar que en la jornada de ayer volvió a bajar un poquito, ¿no? Ahí Lucho, el MEP, el contado con liqui, el contado con liqui estuvo en neutro, digamos. Sí, parece estar encontrando su zona ahí entre los 1200, 1150. Este, creo que bueno, ahora está jugando a favor todo el flujo exportador. Hay que ver los próximos meses cuando se corte ese flujo, si le da algo de presión alcista el tipo de cambio. Pero de momento bastante tranquilo, con una tendencia levemente a la baja en las últimas ruedas. Agus, un dólar tranquilo, es así como está mencionando Lucho, de cara a septiembre, octubre. Lo vemos ahí en el gráfico, ¿no? Que está como buscando esa zona. Sí, a ver, la realidad es que capaz no me está gustando que no está pudiendo ir a buscar lo que es la banda inferior. También creo que viene un poco de la mano con todo lo que se declaró ayer y todo lo que se reglamentó en la jornada de ayer, de no está pudiendo el central hacer la acumulación. Veo ahí que en el chat ponían que bajan las reservas. Sí, bajan las reservas. Primero, por un lado principal, por la variación del oro. Obviamente eso hace bajar las cotizaciones y hace subir las cotizaciones de lo que es el oro. Y recuerden que Argentina tiene una porción, si bien es pequeña, no es una porción grande, tiene una porción de reservas en oro. Por el otro lado, seguimos teniendo pagos al FMI. Se han estructurado, si no me equivoco, casi 800 millones de dólares en pagos al FMI, por lo cual es normal que caigan las reservas. No caen las reservas por intervención. ¿Por qué? Porque el central no puede intervenir hasta que vaya o a la banda superior o a la banda inferior. Estamos en una banda intermedia, que es lo que vengo diciendo siempre, que el dólar estableció su propia banda, y Ahí el hecho de que no pueda... tenemos gráfico del Sí, dólar CCL, Agus, ahí para verlo. exactamente. Que el dólar, fíjense cómo está lateralizando en esa zona de los 1200, entre los 1200 y los 1100. No puede ni romper los 1200 para la banda superior, ni los 1100 para la banda inferior. Y obviamente en el sentido de que la banda inferior es la más importante en este momento por un tema de acumulación de reservas, el crawling peg de la banda sigue pasando. A ver, la banda ya no es más 1000, es 950, por lo cual cada vez se pone más difícil que vaya a buscar esa banda inferior. Por lo cual nos acercamos a un momento electoral de Argentina y el momento se pone más tenso con lo que es acumulación de reservas. No estoy diciendo que capaz el central no pueda cumplir con la meta, lo cual es una meta complicada la que se estableció para lo que es julio. No la de lo que es 2025, sí la de julio es complicada en este sentido. Hay que ver cómo se resuelve, cómo toma el dólar lo que se reglamentó en el día de ayer, porque posiblemente tengamos efecto en las próximas semanas. Sí, exactamente. A ver, yo creo que a mí me da una sensación que van a intentar mantener. Ahí está poniendo Osvaldo y las intervisiones post 16.30 y dólar futuros. Lo mencionás vos, Osvaldo, eso. A ver, sí, puede ser que a través de los distintos mercados pueden justamente
no sé si intervenir en la palabra, pero bueno, y tratar de incidir un poquito, digamos, en los dólares. Recuerden que ahora el dólar oficial y el MEP, si bien se pueden disociar en algunos momentos, tratan de buscarse entre sí, ¿sí? Y copiarse entre sí, al no estar tan regulado el dólar oficial y flotar entre una banda, eh, digamos, si uno de cierta manera en los dólares futuros o los dólares financieros se nota como posible intervención, puede ser que se contagie, digamos, en ese sentido, todo lo que es el dólar oficial, ¿no? Pero bueno, puede ser, digamos, un contexto de acá hasta septiembre, octubre, hablo, porque aparentemente creo que septiembre se va a estar desdoblando Buenos Aires, no se corríjanme si no es así, y el resto de Sí, provincias van a correcto. estar en octubre. Y hablo de Buenos Aires por un tema de incidencia poblacional, capaz, digamos, en ese sentido de la elección. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y qué pasa post elecciones intermedias, ¿no? Porque la realidad es que está teniendo alguna repercusión estas elecciones, no están pasando de manera indiferente. Recuerden el lunes, digamos, con el triunfo de Adorni, que el mercado tuvo durante la rueda del lunes, contagió en parte en su reacción el resultado del domingo, ¿o no? No está pasando de manera indiferente esta elección de medio término en el mercado. Así que bueno, por lo tanto, me da la sensación de que vamos a ver qué es lo que pasa después de octubre en este sentido en cuanto a medidas y materias. Chicos, quiero anunciar algo más, ¿sí? Porque, nada, en el tema de anuncios, el martes, escuchen, martes 27 de mayo, 18 horas, ¿sí? Va a estar Sole en Estrategias para el Mercado de Capitales en el contexto actual, en una charla en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿sí? Así que, nada, gente de la FACU, ex egresados, etcétera, que ahí se quieran acercar de lo que es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, martes 27 de mayo, 18 horas, va a estar Sole hablando de estrategias del mercado de capitales en contexto actual, ¿sí? No quería dejar de decirlo antes de, obviamente, pasar a la próxima placa, que es un anuncio de estos días, ¿sí? A ver, yo hubo un anuncio anterior de hace, respecto a esto y volvieron a hacer otro anuncio que es por el tema de las obligaciones negociables, ¿sí? Ahí, Lucho, a ver un poquito. ¿Qué está pasando con las ON, ley extranjera, ley local, en ese sentido, con los bancos, puntualmente los bancos que quieren emitir nuevas ONs? Claro, lo que pasó es que a principio de mes salió una licitación de Galicia de una ON con cupón cero que te devolvía todo el capital a los 6 meses. Y bueno, uno pensará, ¿por qué uno va a colocar la plata? Bueno, sin cupón, sin recibir intereses. Bueno, fue una licitación para instituciones y post esto salió el anuncio del gobierno como para ahí allanar el terreno para la emisión de los bonos peso link, que serían bonos que te pueden suscribir en dólares, pero que te ajustan por la tasa de los pesos. Como ahí dice la nota, ¿no? De 6 a 18 meses. La ON de Galicia era de corto plazo y creo que fue un poco por esto, ¿no? Para que la demanda con dólares no se puedan ir a este tipo de ONs para institucionales y incentivar un poco este nuevo bono que quieren emitir desde el gobierno. Exactamente, fíjense que si ahora un banco quieren salir con una ON, ¿sí? Sí, es bueno, ley extranjera ya salió días pasados, tiene que esperar 18 meses mínimo para volver obviamente a acceder al mercado de cambios para poder hacer un repago de esa ON. Y lo que es ley local, hablando de dólar MEP, no cable en este sentido, con esta nueva medida, 12 meses, y ahí AUS se allana un poco el terreno para, bueno, esto que está mencionando Lucho también, ¿no? La emisión de los bonos peso linked. ¿Qué serían los bonos peso linked para explicárselo a la gente? Me cuesta todavía leerlo, el peso linked. Es como que ayer lo hablábamos un poquito en la mesa y la realidad es que uno no está acostumbrado a ver estas cosas. Pero bueno, obviamente es lo inverso a un dólar linked. ¿Por qué? Porque en este caso uno entrega dólares y le van a pagar en pesos, básicamente. Por lo cual
es raro pensarlo desde ese lado, es raro capaz tenerlo lo inverso, porque siempre buscamos cómo cubrirnos justamente contra el dólar. En este caso es al revés, básicamente incentivan el uso de los pesos. Obviamente hay que verlo cómo se recibe en el mercado. Para mí todavía esto está cocinándose, no, es algo que todavía no salió, pero es algo que con esta noticia principalmente podría ser el camino a que dentro de poco, entre las próximas semanas, sea algo que salga. Claro, Ahí recordemos que, perdón, se está déjame riendo, sumar que en el chat se ríen. Martín se está riendo. Jaja, peso Lincoln pone. Pero, pará, vamos a un dato duro y real. En serio, chicos, a ver. Si yo tomo de los últimos tiempos, de todas las inversiones que uno puede hacer, ¿no? Vamos a hablar en serio, de activos financieros, etcétera, el que más retrasó creo fue el dólar, ¿o no? O le estoy sin pifiando. duda, Si hubiese sin apostado duda. por otra cosa, le hubiese sacado mucho más porcentaje. ¿Qué significa esto? Que por contraposición, lo que más se revalorizó fue el peso en estos tiempos. Así que tampoco me suena tan loco que haya un peso Linker, ¿o no? Mira, ahí Hard peso, ponen hard peso, es gracioso. No, capaz la realidad es que no digo que sea un mal instrumento, sí capaz sea para el inversor que últimamente, o llamémosle últimamente, en los últimos 2, 3 años, 4 años siquiera, lo único que buscamos como inversores, el inversor minorista, era cubrirse, era estar dolarizado, era buscar activos que con una suba constante del dólar y una caída constante del peso, directamente cubrirse. ¿Qué está sucediendo en este momento? Está pasando lo inverso, directamente cómo quedar justamente cubierto contra el peso. Bueno, justamente es un instrumento que pareciera, a ver, se mencionó, de hecho lo han mencionado oficialmente, todavía no salió, sí, aclaremos esto, pero claro, vos cuando empezás a poner, digamos, limitaciones en las ONs en dólares, de alguna manera, por contraposición, empezás a generar, bueno, entonces algún tipo de activo contra el peso, digamos, que pueda ser atractivo. Entonces, bueno, nada, es uno de los puntos para mencionar ahí dentro del mercado, ¿sí? De un posible instrumento nuevo. Recién alguien ponía Argentina, no lo entenderías, algo por el estilo, es solo para Argentina. Sí, bueno, es porque, bueno, nada, nuestra historia dólar, peso, peso, dólar, es algo que ya lo sabemos entre todos y tiene un montón de vaivenes, ¿sí? Y hablando de eso, también, bueno, recién nos mencionaba esto Lucho, esta noticia, una breve, ¿no? AUS de Telecom, que vende bonos para financiar lo Sí, de Telefónica. bueno, Telecom vende bonos en este caso para financiar parte de la compra de Telefónica. ¿Por qué? Porque para pagar el financiamiento que tenía. La realidad es que es algo más interno en este sentido. Es una noticia que al mercado no la tomó bien, que tuvo una mala reacción. Por eso veíamos en la placa de panel líder cómo Telecom en la jornada de ayer cayó un 4%. Telecom, de lo que más viene golpeado en la semana, y todavía también de lo que más golpeado está en el año, porque es de los ADRs que están con una caída del 20% siquiera. Por lo cual, nada, una noticia capaz que ya había sido investigada la compra de Telefónica por parte del gobierno, está como ahí difícil de ver cómo se resuelve. Bueno, igualmente tengan en cuenta que todavía no está, a ver, en el balance que vino no hace mucho de Telecom ya aparece toda la información, ¿sí? Aparece toda la información respecto a lo que es Telefónica, ¿sí? Ya está puesto en el balance. Todavía falta una autorización final del órgano de control, digamos, en ese sentido, para ver si es realmente monopolio o no es monopolio la fusión entre Telecom y Telefónica. En este sentido, vamos a la parte más dura de este negocio, que es el negocio celular. Estamos hablando de personal que estaría adquiriendo Movistar, ¿sí? Para que lo entiendan del otro lado. Si Movistar y personal serían uno, entonces se están viendo de alguna manera, obviamente que después tenés televisión por cable de un montón de servicios distintos, pero bueno, para digamos, entender del otro lado las dos marcas principales que están atrás de esto. Ahí estamos poniendo abajo que ya pusimos ahí en el chat, pusimos los links para anotarse en la charla de la FADU, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad, obviamente, de Arquitectura. Esto es para cualquiera, ¿eh? Si cualquiera que quiera anotarse ahí, bueno, libre ahí la charla en la FADU sobre mercado. Em,
ayer saliste de Metrogas, me ponen Ale que tocó 2250. Metrogas es algo, escuchen, porque recién estaban hablando de Morixe, estaban hablando de Metrogas, estaban hablando de Transener en el chat. Todo eso, a partir de este momento, en la mañana del mercado, vamos a hacer un breve análisis técnico de la mano de Agustín. Agustín, vamos con la placa de Transener y contame un poco de Transener. Tran, que de hecho yo les voy a aclarar algo, ¿eh? Así como Edu la recomendó, en su momento, bueno, capaz no le han tenido paciencia, pero a los hechos me remito porque Transcender realmente subió un montón. Justamente la charla, una de las Edu señales, lo que pasa es que a Edu Azure todavía no los han visto por acá, pero ya los van a ver la semana que viene, tranquilos. ¿Eh? En la charla que vimos en Mendoza, una de las Edu señales fue, bueno, me parece que estamos para salir de Tran ahora. Así como dije en su momento que era una oportunidad, ahora estamos para salir. Y fíjense, porque esto, se lo juro, esto fue antes de ayer. No, esto fue, perdón, el martes, estamos a viernes, esto fue el martes, lo dijo el martes y fíjense realmente, saludos a mi amigo y compañero Edu, porque la vuelve a pegar en algo más, cómo Transcender empezó a aflojar ya en estas ruedas, obviamente después de una suba bastante fuerte, ¿no? Aus, que había tenido. Bueno, obviamente lo habíamos dicho con Edu en la mañana de mercado, también lo habíamos charlado con Aya y con Milo, que el objetivo de corto plazo era que supere los 2.700. Una vez que superó los 2.700 fue a buscar automáticamente con demasiada fuerza, con mucha fuerza, los 2.800, 2.850. Y fíjense el gráfico, cómo es que no pudo con la zona de los 2.850. No digo que en un futuro no pueda hacerlo, pero fíjense clarísima la suba empinada que tuvo Transener y cómo a partir de que cumplió el objetivo que habíamos planteado, justamente empezó a retroceder y lleva retrocediendo un 10% desde que toca el objetivo que habíamos dicho para la venta. En este sentido, no hay mucho que decir. Había sido uno de los papeles más atrasados y que tuvo justamente, a diferencia de Metrogas, a diferencia de Vima, a diferencia de Denor, que venimos hablando bastante, tuvo un driver, tuvo una noticia justamente importantísima, que fue la privatización. Fíjense cómo un driver tan fuerte hace que un activo tan leve, porque es un activo que la realidad es que si bien tiene mucha volatilidad, es un activo que venía bastante tranquilo, venía recuperándose, pero no venía teniendo movimientos abruptos como estoy hablando de los bancos, estoy hablando justamente de Transportadora de Gas del Sur, por ejemplo, que había ido máximo silenciosamente. Tarancener tuvo el driver de la privatización y automáticamente, después de la zona de los 1.300, 1.250, que fue donde la empezamos a ver con Edu, sube un 26%. Obviamente, en menos de 20, 21 días que fue que subió, recomendamos ahí un poquito lo que es la venta, a los que nos preguntaban por qué. Porque es muy fuerte la suba, hay que ponerse más específico con los activos. Fíjense cómo a partir de que toca ese objetivo empieza a retroceder. Exactamente, acá ponían recién que es una corrección que puede seguir subiendo. Sí, claramente puede ser. Obviamente esta recomendación no fue una recomendación de largo, sino que fue más una señal de corto. Cuando hablamos de señales a veces son capaz por un tema de corto que estamos viendo, ¿no? Tanto para la compra como para la venta, ¿sí? Y Transener veíamos esa señal de corto un poquito ya agotada, una suba demasiado fuerte. Y fíjense cómo toca esa zona, que era una zona casi de soporte en esa línea que ahí trazó Agus Blanca, perdón, de resistencia, digo, y que ahora podría bajar. Igual podría llegar hasta ser a un pullback, como se lo conoce en el análisis técnico, y volver a rebotar más fuerte. Así que no es cerrado el comentario de Juan, que está poniendo que puede ser una toma de ganancias. Tengamos en cuenta que falta el plan de 5 años de un acuerdo de automatización en el esquema tarifario, 5 años se lo conoce como plan quinquenal, ¿sí? Que ha tenido adecuaciones en sus tarifas y que estuvimos viendo acá en la semana pasada, creo que fue días pasados, el balance de Tran lo estuvimos analizando, que realmente era muy sólido, con muy buen margen de vida, con una buena solidez patrimonial, ¿sí? En ese sentido. Obviamente se va a exigir un tema de inversiones, ¿sí? Seguramente atrás de un plan tarifario, pero obviamente hay que ver cómo quedaría parado, obviamente, con esas inversiones. Sería para mejorar todo lo que es el transporte de energía en Argentina de altos watts, ¿no? No me sale la palabra ahora, digamos, de energía eléctrica, perdón. Vamos a seguir un poco. Hablamos,
gustaría ver un poquito Aus, Vima y Edenor, dos papeles que también nos mencionan mucho. Bueno, voy rápido con Vima, ¿por qué? Porque la semana pasada hubo una edu señal ahí. ¿Por qué? Porque es importante saber, salgo de Transener y a dónde voy. ¿Por qué? Porque la mayoría de los activos del panel líder, si yo saco un promedio, hay muchos que quedaron pasados de lo que es el Merval, de la suba del Merval. Entonces, hay que ponerse específico a la hora de comprar en estos momentos. ¿Por qué? Porque muchos activos subieron más de lo que deberían haber subido, están un poco pasados, justamente, por ejemplo, Transener, por ejemplo, Transportadora Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte, que está justamente después de la noticia de los dividendos, quedó un poco pasada, entonces hay que ponerse específico. Vima es uno de los posibles objetivos, es un papel que a mí me gusta mucho, es un papel que me está gustando de corto plazo, tiende a ser un poquito más conservador. Fíjense el volumen que está teniendo, que está empezando a tener, mucho más de operaciones que las que tenía en febrero, en marzo y en abril. Marzo fue un gran mes, obviamente, para lo que fue toda la bolsa en sí, porque vimos mucho volumen en las últimas 2 semanas. La realidad es que empieza a ponerse atractivo el papel de corto plazo. Es un papel que no quiero decir que es conservador, pero sí quiero decir que dentro de todo lo volátil del panel líder, no es tan agresivo capaz como un Edenor, como un Metrogas, como un Transener. No digo que sea conservador, sí digo que dentro de la agresividad del panel líder es de lo más conservador que se puede encontrar hoy en día. Es un papel que Bien, nos gusta, con Edu lo hemos recomendado la semana pasada. ahí está quedando, sí, está sobre la medida de los 200, ahí hay un rebotecito. En Vima vamos a ver si acompaña todo el contexto. Creo que si hay un contexto que acompañe un poquito, tiene todo este rebote posible realmente Vima, ¿sí? Y Edenor, que es otra que nos consultan mucho, Aus. Edenor, otra de las que estaba siendo atrasadas, y fíjense cómo la diferencia de la suba con Transener, cómo es una suba más tranquila, porque obviamente no tiene un driver como el que tuvo Transener en este sentido, no tuvo un driver fuerte, sino que el driver que está teniendo en este momento principalmente es que estaba atrasada, porque si yo miro IPF, si yo miro la suba de IPF, si yo miro la suba de los bancos, me da que Edenor está atrasada, también si miro de otros sectores. Es un objetivo ahí de corto plazo que le había marcado hasta la zona de $40. Sí, lo que quiero decir es que Denor tiene más riesgo, por ejemplo, que Vima. Es un activo que tiene ADR, pero que el volumen del ADR en Estados Unidos es bastante pobre, no lleva a un gran volumen, por lo cual es fácil la volatilidad que se le genera al papel en sí. Es un activo que me gusta, es un activo que considero que está bastante atrasado, que es bastante agresivo para el corto plazo, pero que pareciera estar buscando ahí la primera zona de los $40, desde lo primero que les había marcado, que era la zona de los $34, buscar los $40 es casi un movimiento de un 17-16%. Exactamente. El tema de ir a buscar los $40 a mí me parece también un objetivo probable y obviamente hay que ver después día a día a ver si puede dar con eso, ¿eh? De Argentina, acá repasando un poquito de AT con Agustín, ¿sí? Ahora vamos a repasar con Lucho, pero de afuera. Y a los que les gusta un poquito el mundo cripto, quédense ahí porque vamos a estar hablando un poquito de eso también, ¿eh? Pero antes tenemos noticias también de Brasil, tenemos qué está pasando en Estados Unidos, vamos a hablar de todo. Aus, los últimos dos de Argentina para cerrar, ¿sí? Otra gigante energética, Pampa, y después vamos a alimentos con Mori. Perfecto. Bueno, traigo Pampa porque creo que nos las piden bastante en el chat. Hay más que posibles objetivos. No es de los papeles que hoy en día más me están gustando para, si no estoy comprado, no lo compraría. Fíjense la diferencia entre Denor o lo que había sido Transener previo a ese driver. Fíjense la diferencia de estas subas. Están un poquito por encima del promedio de lo que es Merval. No es uno de los papeles que saldría a comprar, no es un papel que vendería tampoco si lo tengo en cartera. Es un muy buen papel, creo que todavía le queda un recorrido, fíjense que a Máximos le queda casi un 15%. Es un papel obviamente mucho más grande que el volumen de Denor o Transener o Vima directamente. Siempre está en el top 5 de operados en el panel líder, así que es un papel siempre para quedarse a largo plazo. Sí, capaz no es un papel que ingreso a estos precios realmente. Está en una zona capaz ahí intentando ver si ese es un soporte en esa zona, hay que ver cómo se comporta estos días, pero no es un papel que compro. Si retrocede un poco más y va a buscar la zona capaz de un 5% o un 6% por debajo de donde está hoy en día, y podría llegar a ser, obviamente siempre que aguante la EMA 200. Exactamente. Cerramos con Mori si querés. Vamos al negocio de Bueno, alimentos. traje un galponcito, obviamente, porque siempre me lo piden, siempre están pendientes ahí del panel general.
algo que venía diciendo estos días, hay que mirar Mori, le dije un poquito a Edu, creo que fue el día jueves que le mandé un mensajito, no, perdón, el día miércoles le dije, Edu, estoy mirando Mori. Y la realidad es que en la jornada de ayer pudo superar ahí el objetivo que era los 280, era un techo importante los 280 pesos para Mori porque no lo estaba pudiendo romper, y en la jornada de ayer no se ve muy bien ahí en el gráfico, pero fíjense que en la parte inferior rompe con volumen, lo cual es importante en este sentido. Ahí marqué dos objetivos, un objetivo de corto plazo, sepan que es un riesgo alto, no es una recomendación de compra en este sentido, porque Morixe le cuesta capaz desde lo fundamental, esto es plenamente AT, la realidad es que es un papel que podría salir de corto si panel líder no está más tranquilo, pero en general tiende a activarse un poquito más. Muy bien. Bueno, quiero cerrar un poquito. Voy a hacer un nexo entre Argentina y Estados Unidos, que ahora vamos a arrancar con Lucho. Con Brasil, ¿qué pasó con Brasil? Por Dios, a ver. EWZ, que venía tan bien, que venía recuperando, que se venía dando, que veníamos de repente, no sé, ayer en el after, en el pre, hoy, -4. ¡Fua! ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿por qué? Porque había salido con un impuesto, escuchen, del 3,5% todas las compras en dólares. Un impuesto financiero que imagínense cómo, cómo se tomó esto. Es decir, es más, el -4 hasta me parecía poco en un momento, ¿sí? Cuando empezaron a ver la reacción del mercado, hoy mismo a la mañana salieron corriendo los voceros presidenciales a decir, bueno, pero no es tan así, lo estamos reviendo, que esto y que lo otro, como para calmar un poquito las aguas, ¿sí? Y la realidad es que hoy el DWZ está en -2 ahora en este momento, porque ya abrió el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Está en -2. Un WZ que también lo encontrábamos, si yo tomo los últimos 6 meses, lo aclaro, en máximos dentro de este periodo, y que obviamente cualquier noticia ahí va a generar un poquito de ruido. Bueno, la verdad que habían puesto este tipo de impuesto financiero que lo tomó muy mal el mercado, pero muy mal también los sectores económicos de Brasil, y que ya estaba trasladándose al mercado. Yo no me quería imaginar si se sostenían duros con esta noticia, con la apertura, ¿no? Pero bueno, hoy a la mañana ya empezaron a aflojar en este sentido respecto a la medida que habían tomado. Quiero pasar ahora sí a Estados Unidos. Ahí tenemos una placa de Trump con Apple, ¿sí? Perdón, Tenemos, Ale, ¿me sí, sí, permitís obvio, hacer un anuncio importante de lo que es Estados Unidos? ¿Por qué? Porque el día sí, lunes tenemos feriado en Estados Unidos por el Día de los Caídos, por lo sí, cual, ojo con las operaciones que hoy, perdón, para el día lunes va a ser feriado en Estados Unidos, Día de los Caídos, únicamente vamos a tener, obviamente, rueda local. exactamente, buena aclaración, Agus, ¿eh? Y tenemos dos bombitas en Estados Unidos, ¿eh? La primera, Trump con Apple, ¿sí? Apple, perdón, pero es una de las más grandes empresas del mercado bursátil por nivel de capitalización. No puede no generar una incidencia esta noticia. Y encima lo sumamos hoy a nuevas noticias de Trump respecto a su política arancelaria con la Unión Europea. ¿Sí? ¿Nos quieren contar un poco, chicos, respecto a esto de Apple y el tema de las noticias con la Unión Europea? Para arrancar un poquito ahora con Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué Sí, está sucediendo capaz a ver. con lo que es Europa directamente? Arranco con eso. ¿Por qué? Porque Trump arrancó nuevamente con todo, con lo que es los aranceles en este sentido. Bueno, fue directo contra Apple, fue directo contra Europa, contra la Unión Europea, directamente recomendando que se sienten tarifas de un 50% a partir del 1 de junio. Obviamente es un impacto duro. ¿Por qué? Porque veníamos teniendo un poquito de silencio de tarifas, de aranceles directamente, y Trump amenaza con subir los aranceles al 50% para la Unión Europea desde el 1 de junio. Estamos tan solo a 8 días directamente de que esto pueda suceder. No es menor la fecha en la cual está amenazando con que suceda. Exactamente. Lucho, perdón, un poquito, ¿qué pasa con Apple? ¿Qué pasa con Trump también? Sí, no, lo que estuve leyendo la noticia esa de que iba a exigir de que lo produzcan los iPhone en Estados Unidos si es que no querían recibir este arancel. Veremos si sigue siendo la negociación o después recula. La verdad que ya no se puede
no se puede prever, ni no hay análisis que resista, salte con una, recula, va para atrás, ahora otra vez con la Unión Europea, habían hecho las paces con China. eh, me cuesta creer que lo termine implementando, la verdad, por cómo se vino manejando hasta ahora. Sí, bien. Pero el tema es que Apple es una máquina de recibir malas noticias últimamente. Así que Lo me venimos parece que diciendo igual un un golpe poco, más. Ale, que capaz no estamos tan compradores, por lo menos a mí me venía sucediendo cuando me consultan, y Apple quedó por el piso, o Apple no subió, como lo que fue el sector tecnológico. Cuando me dicen eso, no es la misma respuesta que tengo con Google, por ejemplo, que yo estaba muy comprador de Google, que Sí, estaba todavía bastante castigada a pesar de la noticia que había tenido los buscadores. Me pasa que Apple todavía también desde una parte de lo fundamental, porque venía sufriendo bastante ya el año pasado directamente con el tema de las ventas. No es de las que mejores quedan paradas ante una recuperación rápida. Y también le está costando. ¿Por qué? Porque Google presentó un muy buen balance. Si bien Apple no presenta un mal balance, a lo que voy es, le está costando hace un bastante tiempo a Apple. Está lateralizando, ni siquiera lateralizando, pero teniendo movimientos no abruptos o de crecimiento a largo plazo como solía tener. Entonces esa- empieza a convertirse en un estancamiento y no recuperación después de esta guerra arancelaria. Yo creo exactamente. que Sí, le falta innovar un poco, no sé, siento que, y esto lo hablan hasta los que son usuarios de los iPhone, de que es el mismo iPhone uno tras otro y es difícil que se mantenga el crecimiento si no hay una real innovación como lo hizo en su momento Steve Jobs y con el primer iPhone, ¿no? Hoy había abierto un poco más de 3% abajo, está recuperando, ahora está menos 2,5. Apple de las 7 grandes, la que más baja en la rueda de hoy. y no es menor lo que dice Lucho, porque teléfonos dentro de sus unidades de negocios es de lo más importante en el mix de ventas de Apple, ¿sí? Entonces no es menor. Obviamente quiere recuperar el terreno perdido de lo que es inteligencia artificial de alguna forma, y está ahí en charlas con OpenAI que es un gigante, lo que decía los dueños de ChatGPT, para los que estén del otro lado y capaz no la conocen, ¿sí? Para ver qué pueden hacer en conjunto y cómo mejorar esto, ¿sí? Google que está para mí dando unos muy buenos pasos en lo que es inteligencia artificial, que recién habló Agus, me parece un re buen papel, ¿sí? De hecho, está en una tendencia positiva subiendo, quienes se quieren subir a la tendencia a veces nunca es tarde, excepto una noticia media macro como las de hoy que puede pegar al nivel de todos los papeles, pero puntualmente ya están sacando el traductor online para los MITs, ¿viste? Es espectacular. Gemini, ya el 2.5 de Gemini ya no es experimental, ya es una realidad, ya no existe más el 2.0. Es uno de los mejores IA gratuitos que hay, el de Gemini. Pueden acceder, pueden usarlo y es un buen motor de decisión y búsqueda, ¿eh? Así que nada, estas cositas que tiene Google que están buenas y llaman muchísimo la atención. Nos quedan un par de minutos, poquitos no más, y vamos a repasar rápidamente el mundo cripto desde la T y explicado un poquito por Lucho en lo que es obviamente también un poquito el mercado de capitales, ¿no? Pero digo, para los que les gusta cripto, Lucho, contame un poco de Bitcoin. Ahí va. Vamos a sumar un poco que hace 2 viernes habíamos hablado un poquito de los rendimientos anuales de cripto con Ash y con Aus. Acá en el gráfico un poco más cortoplacista, vemos el sprint furioso que tuvo un 50% en cuestión de un mes, ya Terrible. llegando a máximos históricos. El screen es de ayer al cierre, hoy estaba achicando también un poco, con sentido, ¿no? Después de toda esta suba, metiendo un 50%. ¿Cuánto más le puede quedar? ¿No? Es lo que uno se pregunta. Creo que de corto está un poco estirado, no considero que sean precios de compra. Un posible target de los 120.000 está marcado ahí, le quedaría un 7% al cierre de ayer. Pero bueno, digo, después de esta sube violenta y siempre se suele comportar así Bitcoin. Rompe, acumula un poco, rompe, eh, mete días de poco volumen y rompe con todo. Ayer fue una rueda muy alcista, la verdad. Y después en la próxima placa vamos a ver, ya para ponernos un poco más en contexto y sumado a lo que habíamos hablado hace 2 viernes de los rendimientos anuales, la Sí. línea punteada son los halving de Bitcoin, Muy buena que esta placa, ¿eh? Muy buena es esta cuando se placa, ¿eh? reduce,
es Sí, cuando se reduce la emisión a la mitad. Estos no son todos los halving, porque bueno, no me entraba en el gráfico el primer halving. Generalmente es cada 4 años, pero en realidad es cada cantidad de bloques minados, que suele coincidir, pero no es una fecha exacta, sino que suele darse cada 4 años. Y vemos cómo se viene comportando, ¿no? Respetando una línea de tendencia alcista. Y cómo no, esto, digo, la historia no se repite, pero rima, que dicen cómo halving a halving, digo, de que se produce la reducción de la emisión, número cercano, digo, esto no es algo redondo, 500 días después hace el máximo y de 500 días antes del próximo halving hace el mínimo. Y es algo que se viene respetando ciclo a ciclo. Como decía, no me entró el primer ciclo del gráfico, pero es algo que también nos respetó. No es algo lineal, pero es para ponernos en contexto de dónde estamos parados en este ciclo. Los 500 días acá, el 525, que es el ciclo anterior fueron 540, 500. Bueno, no es algo 100% lineal, pero para ponernos en tiempo y espacio, septiembre, octubre serían más o menos los 500 días. Digo, ¿cuánto más le puede quedar? Tal vez si se respeta esta línea de tendencia, puede sí. ser una chique y continuar un poco, pero bueno, estamos ya en la fase final. Veremos si este ciclo es diferente a los anteriores con la inserción de Bitcoin en los mercados tradicionales, la adopción institucional que hay, si eso le resta fuerza vendedora, veremos, pero bueno, este era un poco para ver dónde estamos parados y que no nos deje llevar el FOMO que muchos clientes también, y bueno, uno lo ve cuando habla que quieren salir a comprar ahora que está rompiendo máximos todo y bueno, esto era para ponernos un poco en dónde estamos parados. Si bien a mí es un activo que me encanta la filosofía que representa, que creo que de largo plazo está clarísimo, ¿no? En el gráfico que es recontra alcista. Cuando baja, baja con fuerza. Y bueno, hay que saber entrar y también, sobre todo, saber salir si es que uno es un especulador de más mediano plazo. Bueno, ahí a bancarse las bajas, es un activo muy volátil, sepan qué juego están jugando, ¿eh? De extrema volatilidad y riesgo, pero obviamente los rendimientos pueden ser buenos, estuvo muy bueno ese gráfico. Para ver un poquito más, para cerrar también, Coinbase, vinculada con esta, ¿sí? Porque Coinbase. obviamente Coinbase está vinculado con esto. También ahí había subido con fuerza, dejando el gap que está marcado cuando salió la noticia de que la habían incluido en el S&P 500. Creo que esto muestra también, ¿no? La adopción institucional y que pongan una empresa que es un exchange o un banco de criptomonedas, por así decirlo, en el S&P 500 muestra un poco esto. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Viene a meter un 88% recontra volátil hasta los máximos de enero, te queda recorrido un 30%. Lo mismo me pasa con Bitcoin. Son activos que tal vez no se mueven solo, no tienen vida propia, más están guiados cuando sube Bitcoin, arrastra. Coinbase, bueno, subió un poco más que las otras empresas que uno puede operar en el mercado tradicional relacionadas a Bitcoin, por esta noticia que mencionaba, pero lo mismo, ¿no? De corto plazo está muy estirada, después subir casi 90%. Creo que sería razonable una baja al menos a rellenar el gap o una parte, que sería un 20%, que tranquilamente lo puede hacer porque son activos ultra volátiles. Exactamente, a tener cuidado con esto entonces. Lucho, la semana que viene, hoy estamos viendo algo volátil de riesgo, ¿sí? La semana que viene quiero ver si puedes armar algo así más conservador. Podríamos volver con la comparación de Coca y Pepsi, a ver cómo están esos papeles la semana que viene. En algún momento, Dale. pues, prepararlo, yo sé que algo tenías ahí, así que lo podemos ver la semana que viene. Para cerrar, están preguntando por Metrogas. Metrogas me parece que hoy puede tener una apertura para abajo. Ya ayer ya mostró un comportamiento para abajo. Hoy puede Perdón, sostenerse. Digo puede porque es ahí, hipotético, ¿eh? Por un tema de que también todo el mercado argentino está corrigiendo la apertura de Estados Unidos también, ¿sí? Así que me parece que Metrogas, por el nivel que llegó, una leve corrección de corto puede tener. Sí, Agus. que el día miércoles habíamos hecho un análisis de Metrogas, así que si uno quiere chusmear eso, el día miércoles con Milo y con Fer estuvimos hablando del gráfico de Sí, Metrogas, a qué es zona verdad. podría retroceder, a qué zona podría aumentar, así que cualquier duda o consulta pueden ir ahí a chusmear eso. Exactamente. Y breve, cerrando, sí, ya la mañana del mercado y esta semana, ¿cómo está Argentina en la apertura de Estados Unidos? Faltan 10 minutos para que hable acá. En el mercado, bueno, Superviel está bajando casi un 4, ¿sí? Teo, que recién dimos la noticia, está bajando un 3.
Galicia un 3% bajo, Francés un 3% bajo, Cepu un 2,7% bajo, Loma 2,5%, también en parte por influencia de cómo abrió Estados Unidos, porque Estados Unidos abrió prácticamente todo rojo. Voy a sus tres índices. Dow Jones menos 0,9, Standard Poor's menos 1,2 y el Nasdaq menos 1,5. Así que, bueno, y de las tecnológicas, que es un sector que mucho les gusta a ustedes, las que más está corrigiendo o vinculada es Apple, con esta noticia 2,9% bajo negativa. ¿Sí? Le siguen TCM, Intel con 2,6, 2,5, Nvidia 2% abajo. Bueno, todo lo tecnológico hoy no zafa ni una, ni Google, que está 1,3 abajo. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Los programas de esta semana, nos estamos reencontrando la semana que viene, los esperamos la semana que viene. Así que nos preguntaban antes dónde era la charla, sí, en el pabellón 3, ahí de lo que es la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Así que por una preguntita que nos estaban poniendo hace un ratito, bueno, contestamos. Así que Ale, quienes quieren anotar, pueden anotarse. Sí, Agus. perdón, recuerden por favor, ya sé que lo dije, pero el lunes feriado en Estados Unidos, ténganlo en cuenta, capaz no lo habíamos dicho firme así, pero recuerden, lunes feriado en Estados Unidos, en Argentina rueda normal, en Estados Unidos no van a haber operaciones. Exactamente, ojo con los delays de tanto tiempo sin cotización. Lucho, genio, me encantó ese gráfico de Bitcoin. Así que te saludo, que tengas un buen día y gracias. Nos vemos, chicos. Chao, gente. Agus, Hasta luego. buen Buen día, día. Agus. Nos vemos en un ratito nosotros. Hasta luego ustedes. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, chao.